guardarse de los sacrificios, que siguieron a Jesús. Entonces ya esas personas estaban a un lado y luego fueron que se fueron desarrollando. Entonces ya después de haberse desarrollado fue que donde se matizó ya la división cristiano y evangélico. Entonces los cristianos siguieron unidos a lo que era el sistema político de la época, de manera que ha llegado hasta hoy. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de tener claro que nosotros no tenemos nada contra ninguna religión. Muchas personas lo ven así, porque entendemos que todas las religiones de cualquier denominación, llámese católica, evangélica, testigo de Jehová, aporta una cuota de beneficio a la sociedad. Porque si la mayoría de los jóvenes que hoy están en actos delictivos, están delinquiendo hoy, pertenecieran a alguna religión, no lo hicieran. La sociedad viviera un poco más tranquila. Y ya cayendo ya para enlazar la pregunta que hacía el distinguido panelista, lo que nosotros tenemos claro es que si los evangélicos, los pastores, están haciendo algo por salvar la sociedad que va en picada. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando un pastor hace así, convoca una campaña en un barrio, que muchas veces ni la policía adentro, no diría que sería por temor, muchas veces porque está tan escondido, tan escóndito, que muchas veces suceden las cosas y la gente se queda ahí mismo y nadie lo denuncia, pero el mal está. Y un pastor hace así y convoca 2 y 3 iglesias y se mete en el centro de ese lugar a dar una campaña sin saber si se va a armar un tiroteo antes de entrarlo, después de entrarlo o en plena campaña. Los pastores evangélicos están haciendo algo por la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos luchando con 2 leyes poderosas, que son las leyes espirituales y lo que son las leyes seculares. Las leyes seculares caen en lo que es la necesidad. La necesidad lleva al hombre, claro, a los que no quieren trabajar, los jóvenes que decidieron no estudiar y no tener futuro, a decir que ellos hacen eso porque no hay trabajo. Y la cosa aquí podría ser que no te mejore. Igual que la mujer que se prostituye. Sí. Dice, yo me prostituyo porque tengo una necesidad, porque tengo mis hijos y tengo que mantener. Claro, entonces ahí entra lo que es la ley y la necesidad secular. Ahora, hay un mundo que es un mundo a trato, que nada más lo conocemos los que somos cristianos, que ese mundo, cuando las personas que conocen a Dios lo atacan en la tierra, él también ataca. ¿Por qué hay muchos jóvenes que se van a tiro con la policía? ¿Es porque son más guapos que la policía? No, es porque hay una fuerza que es espiritual, que son fuerzas demoníacas que posean el hombre en cuerpo, mente y espíritu, y le dice, tú tienes que defenderte. Entonces, el mundo a trato hace su guerra también, que es la fuerza satánica. ¿No será por falta de autoridad? No, si fuera por falta de autoridad, en China y en los Estados Unidos no hubiera delincuencia, porque donde hay más autoridad, donde se cumplen más las leyes. Y sin embargo, es un mal que ya se ha hecho común en el mundo entero. Es un problema. Pero dice la Biblia que donde abunda mucho la fuerza demoníaca, la gracia abunda, sobreabunda. Sí, pero ya eso es para auxilio. Ya eso es para auxilio. Dice que sobreabunda, pero no dice que van a estar exentos. Entonces, cuando se levanten hombres, que esperamos que Dios siga levantando hombres de buena voluntad y que quieran salvar la sociedad por el nivel espiritual, podría ser que la cosa cambie. Pero debemos de tener claro que ya hay una sentencia. La Biblia especifica que el mundo va a terminar de una manera y los hombres que hayan entendido ese criterio y lo hayan creído van a ser salvos. Fidel Lorenzo. Hay un grupo que no va a ser salvo. Okay, perfecto, porque, perdón, ya para terminar, porque ese grupo, vas a terminar, vas a concluir. Porque ese grupo determinó que sencillamente cree en el mundo terrenal y en la supervivencia terrenal. Y que el rumbo que pueda tomar el alma, se le importa. Así es. Mira, Lorenzo. Perdón, con el pastor Lorenzo, aunque Lorenzo, el Lorenzo Carlos es el con Fidel, pastor, lo que decía el pastor aquí acerca
de que Constantino llega y él arrastra más y confunde en arrastrando tanta gente que todo era igual, la igualdad, para que se determinara alguna persecución. ¿Usted no cree que lo que él pudo establecer fue un medio de transculturación de lo que se pudo arrastrar de Egipto hacia Roma, para entonces empezar? De Egipto y Grecia. No, porque fíjese, recuérdese que esa gran corrupción de vida fácil, de adoración, un sinnúmero de cosas, viene de Egipto. Y Egipto es que alimenta, oye, Egipto es que alimenta, más luego llama Grecia, ese gran imperio que empezó, que se llama el de romano, y luego cayó por las mismas cosas. Sí, pero recuerda algo, Reyes, que, bueno, yo he sostenido eso en varios foros, tanto en televisión como en algunas cuestiones que he sostenido con historiadores amigos. Fíjate, donde nosotros siempre hemos concluido que cuando Roma conquista Grecia, entonces hay una conquista de doble vía. Por ejemplo, Roma conquista Grecia desde el punto de vista militar. Es decir, yo te conquisto a ti militarmente, pero entonces Grecia conquista a Roma desde el punto de vista cultural. ¿Qué hace entonces? Y de la ciencia. Y de la ciencia. Entonces, ¿qué hace Roma? ¿Qué hace Grecia? Grecia heleniza a Roma, pero Roma no puede romanizar a Grecia. ¿Pero por qué? Porque había una mayor, la cultura griega era más fina, era más fuerte, claro, que la cultura romana. Entonces los romanos lo que hacen es que adoptan las culturas, incluso hasta los dioses griegos, los dioses romanos son los griegos con otro nombre. Sí, el caso, por ejemplo, de Júpiter y Zeus, que prácticamente es el mismo dios. Es cierto, Pío, pero no, recuérdese que Grecia es la mata, precisamente por eso que en el Sanedrín está precisamente. Pero recuérdese algo, que Egipto es el papá de toda esa cosa que más luego viene, Egipto. Porque recuérdese aún todas las persecuciones que pudieron venir de todos esos sabios, ¿a dónde tenían que ir? Óyete, hasta el mismo Jesús, su desaparición cuando Moisés, cuando lo estaban, muchachito de 2 años, y cuando Dios llama a Abraham, ¿a dónde va? Cerca de la ciudad de Egipto. Entonces, recuérdese usted que el enemigo, o sea, esa gran... que le interrumpa, yo pienso que la pregunta es atinada y pudiera contestarse, pero vamos a recordar que el tiempo en televisión es corto. Entonces hay mensajes que en este momento Fidel, hermano, deben decirle a la feliglesia, a la ciudad, al país, para actualizarlo, porque esa parte se puede discutir a profundidad en otro escenario. Es cierto, Carlos, sí. Pero recuérdese que ahora, ¿qué se está celebrando? Un ritual que los ricos, en vez de venir y pensar y reflexionar, ellos traen su historia para poner a la gente a la orilla del mar, a derrochar poco dinero, a embriagarse. Entonces es necesario que nosotros entremos precisamente. Claro. Para eso Dios tiene hombres aquí. Entonces, don Fidel, don Carlos, discúlpame, me va a permitir que sea Fidel. Y Fidel, quiero que tú me respondas algo. Pero de algo que tú me respondas algo que le pregunté también al pastor Andrés Hermano. Si el cristianismo, la adopción del cristianismo por Constantino el Grande, porque hay varios Constantinos, claro. Por Constantino el Grande, ¿fue asunto de fe o asunto de Estado? Mira, Carlos y yo venimos de una formación cristiana tradicional, histórica. Y nosotros aprendimos la historia del cristianismo con cierto prejuicio y cierta parcialidad.
porque precisamente la fe que nosotros heredamos viene de esos grupos pequeños que nunca se aliaron a esa propuesta de Constantino. O sea, la gente piensa que existió la Iglesia Universal y nadie más, y no es verdad. Estaban los cuáqueros, estaban los valdenses, estaban los moravos, que nunca aceptaron ni se aliaron a esa unión adúltera entre el poder y el Estado. Y esos grupos pequeños lograron llegar hasta el periodo de la Reforma. Y no fueron de la Reforma de Lutero, que se conste, ni de Calvino, ni de Snob. Fueron de la Reforma que se hizo en Suiza, Sí. por Laurot, por Félix Mans. Sí. O sea, es otra reforma, ¿entiendes? Y Rusos que también, declararon los rusos también, declararon su que no confesión años antes que Lutero lo hiciera. Ya tenían su propia confesión de fe. O sea, nosotros crecimos en esa enseñanza que rechaza toda unión entre el Estado y la Iglesia y que cree en la separación del Estado y la Iglesia. Por lo tanto, nuestro concepto es que lo que hizo Constantino fue una conveniencia de Estado y de control. De control, obviamente, ofreciendo algunas prerrogativas y dádivas a las autoridades eclesiásticas para que aceptaran su propuesta. Lo que se hace hoy, a cada rato, trata de involucrarse a la iglesia, yo te doy esta migaja de silencio y entonces yo puedo hacer y deshacer con el Estado lo que yo quiera porque ya tengo tu anuencia, ya tengo tu permiso, somos socios. Entonces cuando yo decía ahorita que precisamente la iglesia debería todavía hacer más, ahora bien, cuando nos montamos en el sistema secular y nos comparamos con lo que hacen los más perversos, entonces decimos estamos bien. Pero si nos miramos frente a Cristo y frente a lo que Él quiso enseñar y por lo que Él fue a la cruz, tenemos que hacer como hizo Daniel, que Daniel dijo, hemos pecado, yo he pecado, tu pueblo ha pecado. Se lo dijo al Señor en Babilonia, ¿no? Sí. Pero nosotros podríamos decir que Daniel era un santo, que Daniel no pecó. Ahora, él no se excluyó, ¿verdad que no? No. Él no se excluyó, él se incluyó. Se incluyó. Él dijo, hemos pecado, tu pueblo ha pecado. Necesitamos la redención Sí. del Señor. Entonces la tendencia nuestra hoy es a acomodarnos. Por ejemplo, y lo hemos discutido en otra ocasión, tenemos grupos que son una amenaza para la fe cristiana, que vienen bajo el cliché de grupos cristianos, pero que promueven lo mismo que promueve la Organización Mundial del Comercio, de los macro, de los supra, de los super, y que hay que tener megas iglesias y que hay que, para ser un representante del reino, hay que tener buena jipeta, hay que tener avioneta, hay que tener yate, porque ese es un digno representante del reino y eso es símbolo de la prosperidad. O sea, estamos equiparando la prosperidad solamente basado en lo material, en lo que se puede ver, No en lo espiritual. no en lo espiritual. Discutíamos nosotros antes del programa ese mensaje sencillo y que usted, Pío, decía que realmente el ser humano, sus mayores necesidades son tener abrigo y tener alimentación. Así es. Y tener un techo. Tener un techo. Y la Biblia dice, teniendo comida, Sí. techo y abrigo, está contento. Pero parece que para hoy, para mucha gente, eso no es suficiente. Es acumular riqueza, es tener mucho más de lo que necesito. Pero los cristianos también hemos ido detrás de lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, en lugar de decirle a la gente, mira, teniendo techo, abrigo y sustento, estás contento. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Así y es. todo lo demás vendrá por añadidura. añadidura. O sea, no te vayas buscando las añadiduras Antes. antes que el reino. Sí. Eso es secundario. Entonces, cuando la iglesia hace eso, cuando el liderazgo religioso hace eso, y la gente afuera lo ve, ese ejemplo no le produce sensación de cambio, ni los desafía a cambiar, a ser diferente, porque hoy se ha cambiado la honra por el tener. En la revista Forbes de meses atrás sale entre uno de los hombres más ricos del mundo, el Chapo Guzmán. Sí, claro. Uno de los delincuentes más buscados del mundo. ¿Entiendes? O sea, Sí. la inversión de valores. Claro, claro. Como una revista de hombres de negocio a nivel internacional Exacto. va a sacar en su página A un delincuente. a un delincuente
colocándolo en la lista de los más ricos del mundo. Cuando la gente ve el origen de su riqueza, dice, pero entonces ¿de qué sirve ser honesto y de qué sirve el valor de la honra? Correcto. El buen nombre. El Salmo 73. O sea, entonces yo creo que sí, la Semana Santa es un tiempo en el que tenemos que resucitar los ¿Por qué valores. Semana Santa? ¿Por qué se celebra en esta fecha? ¿Por qué hay variaciones? Por ejemplo, una cae en marzo, por ejemplo, en abril. ¿Por qué Semana Santa? ¿Por qué Viernes Santo? Bueno, yo pienso que hay un fin netamente comercial. La Semana Santa ya, en lugar de ser un tiempo de reflexión y recogimiento y de acercamiento a Dios, se ha convertido en una fecha más de carnaval, de fiesta de la carne, y por lo tanto ya no existe ese respeto de que sea en una fecha fija, sino que se puede variar con mucha facilidad. Cualquiera de ustedes. Aunque ahí cae lógicamente el hecho de que Perdón, el antes que pastor hablaba. usted comience, para que usted, dentro de su reflexión también, me pueda hablar un poquito. ¿Qué me pueden ustedes, antes después que usted conteste, o continúe fortaleciendo lo que acaba de decir el pastor acá, qué me pueden ustedes decir, cualquiera de los dos, del Sanedrín? Bueno, No, pero primero, siga fortaleciendo. con relación a lo que el pastor hablaba, de lo que fue lógicamente un criterio no solamente comercial, sino Constantino, al querer enlazar o querer reunificar o concentrar todo el poder político y religioso, el Papa Gregorio XIII, quien instituyó el calendario gregoriano, el 582. Sí, el 582. En ese tiempo lo que regía era el calendario juliano. Así es. Entonces, ya para que haya una relación con el año litúrgico de lo que las celebraciones de la historia cristiana que ellos celebran, ese calendario lo que perseguía era que haya que sea homogénea al calendario hebreo con relación a la celebración de la Pascua. Entonces, al haber una disparidad donde comenzaban y terminaban las celebraciones religiosas, se les reducieron 10 días al calendario juliano y al calendario gregoriano, que el juliano tenía 10 días de más. Entonces, lógicamente, ya a partir de ahí, después de una decisión, podríamos decir, meramente política religiosa, es donde se hace un traje a la medida con relación a lo que es la celebración de la Semana Santa. Perfecto. Y el poder político y religioso de la época. Así es. Mira, amigos televidentes, vamos, ¿por qué no ir a una pausa comerciales para luego de entrar de nuevo? Retornar acá con esto. Vamos a ver que en el día de hoy mucha gente cree que es el día que se está llevando a Jesucristo y que no se puede lavar ni los platos, pero otros son tan extremistas, creen que es el día que ellos deben derrochar y darle a la carne. Y otros creen que ese día hay que estar en la iglesia ayunando precisamente para... Vamos a ver esa característica después de la pausa, amigos televidentes. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este.
abogados y notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte, con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet, buffets para todas las ocasiones. Bueno, amigos televidentes, para los vivos hay muchas cosas. Pues bien, amigos televidentes, pues creo que los pastores, aunque Merán, Carlos, ha hablado poco, pero para eso está, no es reencarnación, sino de la dinastía, está Fidel y está otro pastor amigo nuestro que nosotros en nuestra infancia, cuando queríamos despertar en el saber, nosotros nos conocimos. Pues bien, vamos a hablar y luego vamos a finalizar precisamente porque es bueno hablar el por qué Cristo tiene que verse ante el Sanedrín y no ante otro tribunal. ¿Por qué tuvo que verse ante el Gran Sanedrín y no ante otros tribunales? ¿Y qué era el Sanedrín? Andrés Germán. Bueno, el Sanedrín no era más que un tribunal que estaba en toda la provincia romana, que estaba constituido por 23 miembros y 72 integrantes que vendrían siendo lo que son los jurados ahora, 72, 73. En ese sentido, el Sanedrín tenía la categoría de lo que es la Suprema Corte de Justicia ahora. Jesucristo fue acusado por un delito que en esa época era como una pena capital, el haber dicho que él era hijo del Dios viviente, del Dios divino. Entonces, en ese sentido, las leyes judías eran muy estrictas, porque ya nosotros sabemos que el Imperio Romano no era cristiano ni aceptó la fe de Jesucristo. Pero el caso era que era un hombre que había que quitar del medio, porque los judíos esperaban un libertador político que lo librara de la bota o del yugo romano, que naciera en cuna de oro, naciera en cuna de oro, y los romanos lo veían como amenaza, porque la opulencia que vivía el Estado y el poder político que era tan celoso, era normal que cuando naciera este hombre, que las personas que ellos lo tenían subyugado,
esperaban un libertador, pensaban que venía a oponerse a lo que era la autoridad que el mundo, la única autoridad que el mundo había conocido y que le había dado la divinidad supuestamente. En ese sentido, ya propiamente dicho, ya lo que es el desarrollo y la constitución de lo que era el Sanedrín, vemos que Nicodemo era un parte integrante de los jueces de la alta cúpula del tribunal. Este tribunal estaba compuesto por lo que eran los fariseos y lo que eran los saduceos. Es necesario que tengamos claro que los fariseos y los saduceos, ellos eran contrarios en la doctrina, porque había una parte que creía en lo que era la resurrección y otra parte no creía en lo que era la resurrección. Estaba también constituido por lo que eran los escribas, que eran la clase dominante de la época, los intelectuales, letrados, los intelectuales, y estaban los principales sacerdotes. Partiendo de es decir, la acusación que se le formula a Jesucristo, cuando Jesucristo llega al Sanedrín, las leyes romanas eran un poco estrictas con respecto a una acusación que atañe lo que era la sensibilidad pública y sobre todo lo que era la creencia espiritual, todo aquello que no rimara o no colindara con lo que era la creencia espiritual que ellos habían declarado, ya la persona corría pena de muerte, o como los escándalos públicos, como Juan Jesús, que tuvo Barrabás, que tuvo al lado con de perdón Jesús. que te interrumpa, ciertamente el Sanedrín era una especie del tribunal de los sabios, porque reunía de todas las clases sociales, reunía el grupo selecto, desde los intelectuales hasta los pensadores. Pero también estaban los religiosos, en todas las áreas, que era la parte de los saduceos. Pero también en esa época a Jesús le acusaban de perjurio, un hombre que dice ser el Hijo de Dios, que vino a redimir el mundo y nace en un pesebre, pero además anda descalzo. Se declara rey. Y se declara rey. Es un mentiroso. Sí, es un perjuro. Sí. Y para ello, ¿por qué lo llevan ante el Sanedrín? Ante ese gran tribunal. Porque dicen, aquí están todos los mejores en todas las áreas. Entonces, ¿tú quién eres? Un pobre hombre que anda descalzo. Eso pasa con el vendiendo, artículo 85-3. Dice, vendiendo ¿y por promesas. qué un pobre puede cuestionar a un rico? Sí, entonces, esa es la base fundamental por lo que Jesús va ante el Sanedrín. No va ante un consejo de su área, sino ante el mayor tribunal. Dice, aquí están los escribas, están los fariseos, están los saduceos, están todos. Y como no va a coincidir con ninguno de los que están allá, porque son los de la mayor preeminencia en todas las áreas, entonces tú vas a ser condenado. Esa es la base principal. Aunque era el tribunal que le podía asegurar una condena rápido, porque, valga la redundancia, era el tribunal que tenía la categoría de lo que es la Suprema Corte de Justicia. No había recursos, no había más recursos. No había más recursos. Sin embargo, así fueron violadas todas las normas de procedimiento, porque no podía, cuando una persona era condenado a muerte, un día había que dejarle pasar la noche siguiente vivo. Sin embargo... Pero ¿y qué es lo que pasa precisamente con esos tipos de tribunales de alzada que están llenos de hombres con mucho conocimiento? Mira el Tribunal Constitucional. Aquí no hay un hombre que sepa más de derecho constitucional que Milton Ray Guevara. Y no es el tribunal que más error comete. Vamos a ir con Fidel Lorenzo. Bueno, sí, vamos a dejar el tribunal porque Milton es amigo nuestro. Y es un hombre bueno, con muy buenas intenciones. Miren, paradójicamente... De buenas intenciones está lleno. Escúcheme, está haciendo lo que nunca se ha hecho. Sí. Porque aquí pasaban sentencias que atacaban y perseguían la Constitución con una pistola en mano y un machete en la otra. Así mismo. Pero hay que defender, vamos a ver hay que defender la supremacía de la Constitución. Sí. Por encima de todo. Fíjense, esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús mandó un mensaje